Antes de empezar con el video, me gustaría saludar a Magali. Muchas gracias por siempre estar apoyando al canal. Y además, darle la bienvenida a Sareli, quien recientemente se unió a nuestra familia. Toda la comunidad de Cahuines les envía un fuerte abrazo. Muy buenas familia y bienvenidos al canal. El día de hoy seguiremos con la continuación del viento que mece las ramas, parte 9. Historia que puedes encontrar en Webtoon. Por otro lado, si eres nueva o nuevo, permíteme invitarte a ser parte de esta hermosa familia, así que suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Subo reseñas, narro historias, hago recomendaciones y más. Aquí en Cahuines, donde descubrimos historias. Con el paso del tiempo, la paz y la calma regresaron a las tierras occidentales. La peste estaba casi contenida y parecía que los pacientes se recuperaban por completo. Asimismo, Killian, quien mantuvo a Rieta a su lado, siempre le pedía su bendición sin importar cuál fuera la ocasión. Al principio, todos se sorprendían, pero pronto se acostumbraron a ver a Rieta bendecir a Killian con un beso en su frente. Entre otras cosas, también estaba el tema de la investidura de caballeros que este año se llevaría a cabo en otoño, un evento donde usualmente los caballeros demostraban sus habilidades, y como tal, Rieta pensó que tal vez este año ella también tendría que participar, aunque no estaba del todo segura, ya que sus habilidades físicas no eran precisamente las mejores, al contrario de las mujeres del anexo, cuya ceremonia era distinta al resto, pues esta se realizaba de una manera más privada, como en los aposentos del archiduque. Pero por supuesto, sin ninguna implicación sexual, ya que en realidad todo se trataba de una ceremonia de juramento entre las doncellas y el mismo Killian. Una ceremonia en la que se juraban que ninguna de las partes albergaría sentimientos de afecto por uno ni otro. Sin embargo, cuando Rachel escuchó cómo Rieta pretendía participar en esta ceremonia ya que planeaba aceptar la oferta de Killian de convertirse en una de sus doncellas, poco después fue a ver a Giselle para contárselo, la misma que colocó en su cara una expresión de desconcierto y total desacuerdo. Mucho después de que el anexo oriental fuera evacuado, algunas damas que habían vivido ahí decidieron irse por su propia cuenta. Después de ello, el anexo entró en una fase de reconstrucción, la cual se llevó sin ningún problema. Mientras tanto, las doncellas siguieron practicando las artes de guerra de una manera más abierta ahora que Killian había dado la orden de que así fuera. Rieta, por su lado, miraba preocupada a Seira, que parecía tener laceraciones por todo el brazo, diciéndose a sí misma que sería más útil si ella pudiera curar sus heridas con su poder, pero dado que no era así, solo pudo otorgarle una bendición. Poco después, Giselle aplicó un poco de sus hierbas sobre el brazo de Seira, que seguía quejándose, y Rieta se despidió de ellas, pues aún tenía mucho que leer en la biblioteca. No obstante, en su camino se encontró con Killian, quien se acercó a ella con las manos en los bolsillos e inclinó su cuerpo como si le hiciera una reverencia. Rieta, que ya se había acostumbrado a este gesto, sabía lo que significaba, pero era curioso cómo cada vez a él no parecía importarle lo que los demás pudieran ver o pensar. Después de recibir su bendición, Killian se levantó y le dio unas palmaditas en la cabeza y pasó. Las bocas de todos estaban abiertas de ver el intercambio. Killian jamás había actuado así con nadie y era la primera vez que sus ojos presenciaban algo así. Cuando Killian finalmente desapareció, Rieta caminó apresuradamente fuera de la vista de todos. Quizás el archiduque actuaba de ese modo porque seguía bajo los efectos de Mordes, tal como a ella le había sucedido. Quizás solo se trataba de un efecto secundario, pensó. Y mientras Rieta seguía pensando en ello, sus pasos lentamente se detuvieron hasta un estanque en el que había llegado sin darse cuenta. Al mirar su reflejo, la muchacha pudo distinguir su propia expresión que le era desconocida, y sin poder evitarlo, Rieta se cubrió el rostro lleno de vergüenza. En otro lugar, sin embargo, después de que Rieta se fuera, Seira, que seguía entrenando, rascó involuntariamente su brazo, el mismo que se había lastimado, pero al mirarlo, Seira se dio cuenta de que su brazo se había curado. Con la plaga ya bajo control, el adiós de la Santa Tania era inevitable y Rieta lo sabía. El tiempo que la había conocido había servido para aprender a apreciarla y tener una gran admiración por ella. Con una sonrisa tímida, Rieta se acercó hasta ella y la abrazó,
Tanya palmeó la espalda de Rieta y sonrió como si no pudiera evitarlo. Esta mujer indefensa que llevaba demasiado peso sobre ella a una edad tan temprana, aún podía sonreír brillantemente con ojos azules y profundos. Ya al día siguiente, Tanya y Killian intercambiaban algunas palabras de despedida. Curiosamente, la hostilidad entre ambos había desaparecido y se había convertido en una especie de complicidad en la que podían gastarse bromas sin problemas. Pero justo cuando la santa por fin se había alejado, poco después, regresó y se inclinó sobre Killian para decirle algo más. En un susurro, Tanya le dijo entonces que no debía mantener a Rieta tan cerca de él. Killian enarcó una de sus cejas y le preguntó a qué se refería. Después de todo, Rieta era su amante más apreciada. Pero Tanya, que sabía la verdad, le dijo que no era necesario que le mintiera, ya que al igual que ella, ellos también conocían su secreto. Entonces, tomando las riendas de su caballo, le recalcó que no mantuviera a Rieta cerca de él, ya que ella no era adecuada como su pareja. Después de eso, Tanya se fue, del mismo modo que lo hizo la peste en Axias. Fue entonces cuando el verano llegó, y una temperamental Giselle negó rotundamente ante Leonard, quien seguía sin comprender por qué la mujer seguía negándose a que Rieta formara parte de los caballeros de Killian. Después de todo, todos sabían que sus habilidades sagradas podían ser de utilidad. Además, era muy querida y estaba segura de que todos le darían la bienvenida. Pero Giselle, que consideraba a Rieta como una amiga, no podía permitir que ella se convirtiera en una de las doncellas del anexo oriental, porque para Killian Rieta era una mujer antes que una doncella. Y si ella se convertía en una, entonces Killian jamás podría cortejarla por el juramento de lealtad. Y eso era algo que Giselle no estaba dispuesta a permitir. En otro lugar, unos niños jugaban a la pelota, la cual rodó lejos y llegó hasta los pies de un joven caballero que pasaba por ahí. Al mirarlo, el hombre parecía a alguien de la aristocracia, vistiendo un traje caro a primera vista. El joven entonces les entregó la pelota y sonrió amablemente cuando los niños sonrieron y agradecieron su gesto. Fue entonces cuando el joven de extraña cabellera blanca les preguntó si podía pedirles algo a cambio. Poco después, aquel joven sacó una moneda de plata de su bolsillo y se la entregó a los niños, sugiriéndoles que lo usaran para comer algo delicioso. Entonces, girándose, el caballero dirigió su mirada hacia el castillo de Axias. Una maga, pensó cuidadosamente, y luego una sonrisa pequeña apareció en su rostro. No es una sacerdotisa, pero puede que sea el próximo paso hacia tu sueño, pensó nuevamente para él. A medida que avanzaba la construcción del templo en Axias, Killian fue involucrando más y más a Rieta en los asuntos de su señorío. Tal así que incluso ahora él mismo tenía un poco de tiempo libre, el cual usaba usualmente para enseñar a Rieta a montar a caballo. Pero la mujer, por muy versada que fuese en asuntos de números y letras, sus habilidades de equitación eran otra cosa. Sin embargo, eso no importaba demasiado cuando sabía que podía contar con ella con los informes que le pedía. Una vez llegaron a la abadía, Killian vio cómo Rieta era recibida alegremente por los monjes del lugar, afanosos por saludarle y entregarle sus presentes. Era claro que la mujer se había ganado su lugar entre ellos y era muy admirada, lo cual el viejo vetere no dudó en recalcar, dándole a entender a Killian que Rieta era una mujer muy inteligente y preciada para mantenerla únicamente como una simple amante. Quizás, si se convertía en la señora de la casa, las cosas podrían traer mayores beneficios. Killian entonces refutó que se guardara sus tonterías para él mismo, pero el anciano no parecía querer torcer el brazo con el tema, por lo que siguió insistiendo hasta que Killian suspiró y zanjó el tema pidiéndole que lo dejara en paz. Sin embargo, más allá de las palabras de aquel viejo entrometido, Killian miró a Rieta a la distancia y recordó cada uno de los momentos en los que la recordaba, y cada vez que lo hacía, él sabía que Rieta aún tenía el corazón herido, porque cada noche aún podía escucharla llorar. Mucho más tarde, Rieta y Killian estaban inmersos en una conversación entre pilas de documentos. La plática estaba inmersa a los estudios de la construcción del templo y Killian jamás vio tanto entusiasmo en el rostro de Rieta como lo hacía ahora. Su plática se prolongó por horas hasta entrada la noche, por lo que Killian decidió ponerse de pie, sugiriéndole que la acompañaría a sus aposentos para que fuera a descansar.
Una vez llegaron allí, ambos se detuvieron un rato y conversaron un poco más. Pero el aire frío de la noche parecía haberse acentuado y Killian inconscientemente levantó una de sus manos tocando ligeramente la tela de su vestido para indicar que lo mejor sería que ella usara algo más abrigador. De repente, Rieta, completamente consciente del inocente toque, hizo que sus mejillas se tiñeran. Sin embargo, Killian inclinó su cabeza frente a ella y la joven mujer, sin darse cuenta, besó su frente ya por costumbre. Killian entonces levantó su cabeza y palmeó la de ella para luego despedirse. Días posteriores, Killian recibía el informe de Leonard, en la que le comunicaba que el abad de Cevitas había muerto a causa de la peste y que su cuerpo había sido cremado. Con aquel tipo muerto, Killian ordenó entonces que buscaran más información entre los compañeros de Rieta mientras estuvo en el convento. Sea quien fuera, tenía que existir alguien que tuviera información de ella para así conocerla más a fondo. Él realmente creía que este sería el camino más rápido a esperar que Rieta revelara su propia historia voluntariamente. En la plaza dentro del castillo, donde las hojas de los árboles comienzan a ponerse amarillas y las flores de otoño están en plena floración, la ceremonia de juramentación de los caballeros de Axia se llevaba a cabo. Las mujeres del anexo miraban desde lo lejos y entre ellas, Rieta también se mezcló con ellas, naturalmente vestidas como amantes del archiduque. Su honor es mi honor, su vida es mi vida. Soy una espada que solo acata su voluntad. Rieta observaba todo con ojos maravillados por la majestuosidad de todo el ritual. Sin embargo, pronto Rachel y Giselle, que compartían miradas cómplices, trataron de insinuarle a Rieta que tras su llegada, el archiduque se había vuelto más sosegado. Pero Rieta, que era completamente ajena a sus intenciones, respondió con naturalidad que todo se debía al servicio de los sacerdotes y a la Santa Tania. Pero pese a sus intentos de hacerle notar que los cambios positivos de su majestad se debían únicamente a ella, todo fue en vano. Giselle, mucho más resuelta entonces, decidió ir directo al grano y le dijo a Rieta que no aceptara en convertirse en una de las doncellas de Killian, ya que no tenía las aptitudes físicas para hacerlo. Asimismo, esta conversación no fue tan diferente para Killian días después, en donde Leonard le cuestionaba el hecho de convertir a Rieta en una de sus doncellas caballero. Killian, confundido, no comprendía por qué de pronto todos parecían estar en contra de esta decisión cuando días antes todos parecían estar de acuerdo. Mirándolo con más atención, el archiduque ordenó que escupiera sus verdaderas preocupaciones. Fue entonces cuando Leonard le dijo que después del juramento temía que tuviera afectos por Rieta, y él, como su más fiel sirviente, deseaba que realmente encontrara la felicidad algún día con alguien. Killian entonces sonrió con confianza, asegurándole que él jamás se involucraría de ese modo con Rieta, y que los motivos por los que la mantenía a su lado era solo porque quería protegerla, ya que ella era una mujer golpeada por la vida. Además, no era la única alma que recogía bajo su resguardo. Sin embargo, Leonard contraatacó diciéndole que sin duda era a quien más favorecía y la diferencia era muy obvia. Y sí, Killian estuvo de acuerdo que quizás podía dar esa impresión, pero era justificado cuando Rieta desempeñaba su papel de manera tan excelente, tanto así que incluso había días que superaba sus propias expectativas. Pero muy a pesar de eso, también existían aspectos que dejaban que desear. Pero cuando Leonard le preguntó por estas, Killian se quedó mudo. Su conciencia estaba destrozada. Después de eso, Leonard solo miró a su señor con una sonrisa. Sin duda, había un camino muy largo por recorrer. A Rieta le fascinaba la construcción del templo. Solo había que ver su sinceridad y la manera en la que mostraba su entusiasmo cuando hablaba de ello. Y cuando Killian mencionó algo sobre la enciclopedia arquitectónica de Cartesius, los ojos de ella se abrieron brillantes y animados, para luego sugerir que lo iría a buscar inmediatamente a la biblioteca sin meditar demasiado en la hora. Pero Killian la detuvo, diciéndole que no era necesario, ya que él también poseía el libro en su archivo personal. Después de encontrar la llave, el archiduque se dio la vuelta encontrando a Rieta parada con expectación, lo cual lo hizo sonreír. Momentos después, ambos caminaban dentro de una habitación con poca luz. Todo ahí era un caos, repleto de libros dispersos por el suelo, cubiertos por unas cuantas sábanas para protegerlos del polvo. El aspecto en esa habitación era muy diferente a cualquier habitación en el palacio y había muchos estantes viejos.
Mientras tanto, Killian comenzó a hurgar en silencio sin siquiera poder recordar dónde se encontraba el libro que buscaba, pero estando seguro de que ese libro se encontraba en algún lugar de ese caos. Rieta siguió su ejemplo y empezó a buscar por su cuenta acercándose a las estanterías, percatándose que entre sus colecciones, Killian poseía muchos libros sobre arquitectura y construcción. Pero además de eso, también había libros sobre literatura clásica. Una extraña sensación invadió a Rieta. Ver esto era como si viera al antiguo Killian, el joven archiduque que fundó su ciudad e hizo de estas tierras un lugar próspero y habitable. Estos libros eran más que eso, eran un portal a su historia, la historia sobre la cual cimentó Axias. Mirando más allá, también encontró libros sobre teología. Sin embargo, al retirar la tela que cubría un montículo de libros, un título llamó su atención. ¿Hacia dónde van las almas de los muertos? Todos estos libros apiñados, la relación entre el alma y el cuerpo, resurrección y rituales. Todos estaban enfocados en un solo tema en particular: muertos vivientes. Rieta movía los ojos con avidez, preguntándose a sí misma si debía averiguar más, y cuando extendió la mano para verificar el título de otro libro, una mano enorme apareció por detrás y presionó la tapa del libro que Rieta estuvo a punto de tocar. El cuerpo entero de Rieta se quedó congelado. Un brazo musculoso se estiró desde la espalda de Rieta, pasando por encima de su hombro. Entonces, la voz de él, avisándole que allí no encontraría nada sobre arquitectura, hizo que el cuerpo de Rieta se despertara y balbuceara una disculpa. ¿Pero qué se suponía que Killian debía disculpar? Atrapada entre su pecho y sus brazos, el corazón de Rieta empezó a latir con fuerza. No obstante, este la miró de soslayo y sonrió brevemente para luego alejarse. Rieta lo miró un poco cohibida, pero fue entonces que sus ojos curiosos encontraron un viejo marco apoyado en uno de los estantes. El retrato de una hermosa mujer de cabello rubio con una tiara en la cabeza se reflejaba a través de las luces de las velas. Killian, que siguió sus ojos, pronto sonrió y tomó la imagen de su difunta madre, la reina Ariadna. En vez de taparla, como creyó que haría, el hombre parecía orgulloso de la belleza de su madre y se la mostró abiertamente. Rieta no dijo nada, pero cuando sus ojos se encontraron, Killian tomó las puntas de su cabello con los dedos y jugueteó con ellos. Los ojos azul claro y rojo se cruzaron entre las velas que parpadeaban tenuemente. Killian dio medio paso hacia Rieta, la cual retrocedió hasta que chocó contra una de las estanterías. La mujer lo miraba con ojos temblorosos, apretando su espalda contra la madera. Fue entonces cuando Killian inclinó suavemente su cuerpo y extendió su mano muy cerca al rostro de ella. Sin embargo, el toque sobre su piel nunca se concertó. En medio de la conmoción, Rieta vio cómo Killian en silencio sacaba un libro y lo sostenía frente a ella, mientras que sus ojos rojos le sonreían con picardía. Continuará. Killian diciéndole a sus sirvientes que solo mantenía a Rieta para protegerla. Ajá, eso ni él se la cree. Pero bueno, las cosas van avanzando, a fuego lento, pero van avanzando. En fin, familia, hasta aquí el video de hoy. Recuerda que los links estarán disponibles en la descripción de este video. Asimismo, si quieres apoyarme y mi narración te gustó, no te vayas sin dejarme un like y cuéntame qué tal te ha parecido esta parte del webtoon. Sin más que agregar, yo me despido y nos vemos en un próximo video. Bye.